Algo histórico está ocurriendo, y casi nadie lo está viendo. Durante décadas, el sistema financiero global giró alrededor de una sola verdad incuestionable: el dólar era el centro del poder. Las reservas internacionales estaban en dólares, el comercio global se liquidaba en dólares, la deuda del mundo se emitía en dólares. Pero ahora, algo está cambiando, silenciosamente, sin titulares explosivos, sin discursos oficiales. China está construyendo una arquitectura paralela, un sistema que no depende de Washington, un sistema que no necesita la Reserva Federal, un sistema que podría redefinir cómo funciona el dinero en el siglo XXI. Y la pieza central de ese sistema no es tecnología, no es inteligencia artificial, no es una moneda digital, es oro. Esto no es acumulación, es estrategia de poder. Muchos creen que China simplemente está comprando oro como reserva defensiva, pero eso es una lectura superficial. El Banco Popular de China se convirtió en el mayor comprador de oro del mundo. Al mismo tiempo, redujo exposición a bonos del Tesoro estadounidense. Eso no es casualidad, eso es reposicionamiento estratégico. Cuando una potencia reduce dólares y acumula oro físico, está enviando un mensaje a los mercados, un mensaje a los bancos centrales, un mensaje a Estados Unidos. El mensaje es claro: estamos preparando el siguiente sistema. No es inversión, es infraestructura de poder monetario. El corredor del oro, la pieza que cambia el juego. China no solo compra oro, China construye el mecanismo para usarlo. El llamado Corredor del Oro es una red de bóvedas interconectadas a través de Asia, Medio Oriente y el bloque BRICS, vinculadas a la Bolsa de Oro de Shanghái, auditadas, rastreables, con custodia distribuida. Esto resuelve el problema central que muchos países tenían: confianza. Porque si el oro está almacenado únicamente en China, nadie confía. Pero si está descentralizado físicamente, si puede ser verificado, si puede ser redimido, entonces el yuan empieza a adquirir algo que el dólar perdió en 2022: neutralidad percibida. El verdadero objetivo: quitarle al dólar su arma más poderosa. El poder del dólar no viene solo de su uso comercial, viene de su papel como colateral del sistema global. Los bonos del Tesoro son la base del sistema repo, son el activo de máxima calidad. Son la garantía detrás de préstamos, infraestructura y desarrollo global. Pero hay un problema: los activos en dólares pueden congelarse, pueden bloquearse, pueden sancionarse. Rusia lo descubrió, y el resto del mundo tomó nota. El oro físico no puede apagarse con un clic, no puede imprimirse, no depende de una autoridad central. Si el oro se convierte en colateral operativo, el monopolio del dólar empieza a fracturarse. Estamos entrando en una guerra monetaria estructural. Esto ya no es teoría, no es especulación académica, es competencia entre potencias. China construye un sistema respaldado por activos físicos. Estados Unidos sostiene un sistema basado en deuda soberana. Uno ofrece colateral tangible, el otro ofrece liquidez y profundidad financiera. Dos visiones, dos modelos, dos futuros posibles. La pregunta no es si el sistema cambiará. La pregunta es quién definirá las reglas del nuevo sistema. Y si el corredor del oro funciona, el dólar podría enfrentar el mayor desafío estructural desde 1944, el momento en que el mundo entendió el riesgo del dólar 1, el día que cambió la percepción global del dólar. En 2022 ocurrió algo que rompió una ilusión histórica. Estados Unidos congeló aproximadamente $300.000 millones en reservas internacionales de Rusia. No fue solo una sanción, fue una señal de que las reservas en dólares no son completamente soberanas, de que pueden bloquearse, de que pueden inmovilizarse, de que pueden desaparecer del sistema con una decisión política. Y en ese momento, muchos gobiernos hicieron la misma pregunta silenciosa: si pueden hacerlo con Rusia, ¿podrían hacerlo conmigo? Ese fue el verdadero punto de ruptura. 2. La confianza es la base invisible del sistema financiero.
El sistema monetario global no funciona solo por reglas, funciona por confianza. Durante décadas, el dólar fue percibido como neutral, seguro, incautable, intocable. Pero cuando las reservas de una potencia nuclear pueden congelarse, el mensaje es claro. El sistema tiene dueño. Y cuando un sistema tiene dueño, deja de ser neutral. Ahí comienza la búsqueda de alternativas. 3. El efecto dominó silencioso. Después de 2022, algo empezó a acelerarse. Bancos centrales de mercados emergentes comenzaron a reducir exposición a bonos del Tesoro estadounidense. Al mismo tiempo, las compras de oro se dispararon al ritmo más alto en décadas. No hubo anuncios dramáticos, no hubo ruptura pública, hubo reposicionamiento estratégico. China fue el actor más visible, pero no fue el único. El mundo comenzó a diversificarse lejos del dólar, no por ideología, por supervivencia. 4. Aquí es donde entra el corredor del oro. China entendió algo antes que muchos analistas occidentales. No basta con acumular oro, hay que convertirlo en infraestructura financiera, porque si los países sienten que sus reservas en dólares pueden congelarse, necesitan una alternativa operativa, una alternativa que permita comerciar, prestar, financiar infraestructura, mover capital sin pasar por Nueva York. El corredor del oro no es simbólico, es funcional, es la respuesta estructural al riesgo geopolítico del dólar. 5. Ahora quiero hacerte una pregunta estratégica. Si el dólar puede utilizarse como arma geopolítica y si el oro puede convertirse en colateral alternativo, ¿estamos presenciando el inicio de un sistema financiero dividido? Antes de continuar, escribe en los comentarios, ¿crees que el dólar mantendrá su dominio en los próximos 20 años o estamos entrando en una nueva era monetaria multipolar? Y si quieres entender cómo podría evolucionar este choque entre China y Estados Unidos, suscríbete ahora. Porque lo que viene no es una simple transición económica, es una competencia por definir qué es el dinero en el siglo XXI. Y esto recién empieza. Basel III y el movimiento que puede cambiar el sistema 1. El oro dejó de ser un activo decorativo. Durante décadas, el oro era tratado como un activo secundario dentro del sistema bancario internacional. Bajo las reglas anteriores de Basilea, el oro no tenía el mismo peso que el efectivo o los bonos del Tesoro. Era reserva pasiva, era seguridad psicológica, pero no era poder operativo. Eso cambió. Con Basel III, el oro fue reclasificado como activo Tier 1. Eso significa que los bancos pueden reconocer el 100% de su valor en sus balances. Puede parecer técnico, pero no lo es. Es el primer paso para devolverle al oro un papel central en el sistema financiero. 2. Pero el verdadero cambio aún no ocurrió. Todavía. Hay un nivel superior al Tier 1. Se llama HQLA, High Quality Liquid Asset. Los HQLA son los activos que pueden usarse como colateral en el sistema repo. El sistema que sostiene la liquidez global, el sistema que financia gobiernos, infraestructura y comercio. Hoy, ese privilegio pertenece principalmente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Eso es lo que mantiene al dólar en el centro. Pero ahora imagina esto, si el oro entra oficialmente en esa categoría, los países podrían financiarse sin depender del dólar. Ese es el movimiento que podría cambiar el equilibrio global. 3. Aquí es donde China juega ajedrez estratégico. China no necesita anunciar el fin del dólar, solo necesita construir la alternativa. Si el oro puede convertirse en colateral funcional y si el yuan puede convertirse en moneda convertible en oro físico a través del corredor, entonces el sistema deja de ser unipolar. No hay ruptura inmediata, no hay colapso súbito, hay competencia estructural. Un sistema basado en deuda soberana estadounidense, otro basado en colateral físico estratégico. Estados Unidos exporta liquidez. China ofrece respaldo tangible. Dos modelos. Una disputa silenciosa por el futuro. 4. El impacto real no sería inmediato, pero sería profundo. El dominio del dólar no cae de un día para otro. Es un proceso. Primero,
disminuye su participación en reservas globales. Luego, crece el comercio bilateral en monedas alternativas. Después, el colateral empieza a diversificarse. Y finalmente, la infraestructura financiera se multiplica. Ese es el punto crítico, porque el poder no está solo en la moneda, está en la infraestructura que la sostiene, y China está construyendo infraestructura. 5. Estamos entrando en la fase decisiva. Hasta ahora hemos visto una pérdida de confianza en el dólar tras 2022, un aumento histórico en compras de oro, una red de custodia física internacional, un cambio regulatorio que fortalece el papel del oro. Pero aún falta la pieza final. ¿Cómo se transforma esto en influencia global real? ¿Cómo convierte China el oro en expansión estratégica? En el siguiente bloque entramos en el corazón del movimiento: financiamiento, desarrollo e influencia geopolítica. Y ahí es donde la rivalidad entre China y Estados Unidos deja de ser teórica y se vuelve territorial. El oro no es el fin, es el instrumento. China no está acumulando oro solo para desafiar al dólar en abstracto. Está preparando una herramienta para financiar expansión estratégica. Piensa en África, piensa en Asia Central, piensa en América Latina, regiones ricas en recursos naturales, pero dependientes de financiamiento externo. Durante décadas, ese financiamiento vino del FMI, del Banco Mundial, de instituciones dominadas por Occidente, con condiciones, con reformas estructurales, con alineamientos políticos implícitos. China ofrece algo distinto: liquidez respaldada por oro, crédito en yuan, infraestructura sin pasar por Washington. Eso cambia el equilibrio. El mecanismo es simple y poderoso. Un país productor de oro deposita su metal en una bóveda conectada al corredor del oro. Ese oro queda registrado, verificado y custodiado. A cambio, recibe financiamiento en yuan, financiamiento para puertos, para centrales eléctricas, para carreteras, para redes digitales. China no solo presta dinero, construye la infraestructura. Y cuando construyes la infraestructura, defines las rutas comerciales, defines los flujos energéticos, defines la dependencia futura. Eso es poder estructural. Esto es competencia directa con el modelo occidental. Estados Unidos financia el mundo a través del dólar y del sistema financiero tradicional. China puede empezar a financiar el mundo a través de oro y yuan. Dos modelos compitiendo por el sur global. Uno basado en deuda en dólares y mercados financieros profundos. Otro basado en colateral físico y acuerdos estratégicos bilaterales. Si el oro se convierte en HQLA funcional dentro de este ecosistema, el financiamiento deja de estar monopolizado por bonos del tesoro. Eso reduce la necesidad estructural de dólares. Y cuando la necesidad estructural cae, la influencia también. Aquí es donde Washington observa con atención. Estados Unidos entiende que el poder no está solo en la moneda, está en el control del sistema. Por eso, la repatriación de oro. Por eso la atención renovada al sistema financiero global. Por eso el interés creciente en activos digitales y stablecoins. Si China consolida un bloque financiero respaldado por oro, Estados Unidos necesitará fortalecer su propio modelo. Podría hacerlo a través de innovación financiera. Podría hacerlo reforzando alianzas. Podría hacerlo utilizando su propio oro como respaldo estratégico. Pero algo es claro: la competencia ya comenzó. Estamos entrando en una nueva fase de la Guerra Fría. No es una guerra militar directa, es una guerra por infraestructura, por colateral, por influencia. China construye redes físicas de poder financiero. Estados Unidos defiende el sistema que creó hace más de 70 años. El mundo observa, los países intermedios calculan, las alianzas se ajustan, y la pregunta ya no es si habrá competencia. La pregunta es quién logrará convertir su modelo monetario en la columna vertebral del desarrollo global. Porque quien financia el futuro, controla el futuro. El mundo puede estar entrando en una era monetaria dividida. Por primera vez en la historia moderna, el sistema financiero global podría dejar de tener un único centro, un bloque liderado por Estados Unidos basado en deuda soberana, liquidez
y poder financiero histórico. Otro bloque impulsado por China, respaldado por oro físico, infraestructura estratégica y expansión hacia el sur global. No se trata de un colapso inmediato, se trata de competencia estructural, oro contra bonos, colateral físico contra deuda soberana, infraestructura emergente contra hegemonía establecida. Y cuando dos modelos compiten por definir qué es el dinero, lo que está en juego no es la moneda, es el poder, la pregunta que definirá las próximas décadas. Si el oro vuelve a convertirse en el eje del colateral global y si el yuan logra expandirse a través del corredor del oro, ¿seguirá el dólar siendo el árbitro indiscutible del sistema? ¿O estamos presenciando el nacimiento silencioso de un orden financiero multipolar? Lo que está ocurriendo no es visible en titulares diarios. Se está construyendo en bóvedas, en acuerdos bilaterales, en reservas estratégicas, y cuando el nuevo sistema esté listo, el cambio podría acelerarse más rápido de lo que muchos imaginan. Si llegaste hasta aquí, ya estás viendo lo que la mayoría ignora. Gracias por quedarte hasta el final. Eso significa que no solo consumes noticias, analizas estructuras de poder. Si quieres profundizar aún más en cómo funcionan las fuerzas invisibles que moldean el mundo, desde la guerra tecnológica hasta la guerra monetaria, haz clic ahora en el enlace en la descripción y adquiere el ebook Atlas Extremo, el manual secreto del mundo. Ahí desglosamos las estrategias, los bloques de poder y los escenarios que podrían definir el siglo XXI. Porque entender el sistema es el primer paso para no quedar atrapado dentro de él. Nos vemos en el próximo episodio.